muchas gracias. Estamos en Espacio Público. Soy Álvaro Pop y conversamos con María Rosario Toj, una mujer que ha hecho mucha participación en varios espacios y eso la coloca como alguien que puede reflexionar no solo su experiencia, sino ese contexto en el cual vivimos y del cual estamos hablando, de participación de mujeres mayas en Guatemala. Y para mejorar esa participación, María Rosario, ¿qué deberíamos de cambiar? ¿Qué reformas, por ejemplo, habrá que hacer a la ley electoral y de partidos políticos o esa no necesita cambios? ¿Desde dónde deberíamos hacer transformaciones? ¿Cómo empezarías a hacer cambios? ¿Qué propondrías? Bueno, yo creo que los cambios deben ser las reformas de todo el sistema político, que incluye la ley electoral y de partidos políticos. Hay propuestas que vienen desde hace 10 años aproximadamente de organizaciones de mujeres indígenas, no indígenas, en torno a las cuotas de participación. Entonces vamos primero al tema de las acciones afirmativas en todos los espacios. Acciones afirmativas son acciones que favorecen a una población históricamente desfavorecida, que no ha tenido oportunidades. Entonces no son privilegios, es tratar de equiparar situaciones, tratar de, si quieres, de alguna manera resarcir marginaciones históricas que han habido. Y en este tema está entonces el caso de las mujeres. En el tema de la ley electoral y de partidos políticos, lo que se ha venido promoviendo, y no solo en Guatemala, sino en otras latitudes, son las cuotas de participación. Las cuotas de participación, porque si la actitud, si la disposición no es darle participación a las mujeres, sino ponerlas solo de relleno, entonces hay que legislar. Pero ¿quién permite ser de relleno o no? ¿No son las mujeres mismas las que al entrar están de acuerdo o no ser de relleno o no? Es posible que hayan mujeres que acepten serlo, ya sea porque no están suficientemente animadas, pero definitivamente hay situaciones ahí donde a las mujeres no se les consideran los primeros lugares. Veamos los listados para elección distrital y nacional. Las mujeres son poquísimas mujeres. De la cantidad de escaños que estaban para elección popular, había solo un 6% de candidatas mujeres, cuando estamos hablando de más del 50% de mujeres empadronadas. Cuando estamos hablando de que a nivel local y a nivel nacional ha habido un incremento de la participación política, en el amplio sentido de la palabra, de mujeres indígenas. Entonces, esta representación del 6%, estoy hablando de mujeres en general. Como 15 o 18 gentes. De mujeres, sí, de mujeres en general. Y si vemos la nueva composición del Congreso, se ve reflejado también. ¿Una mujer indígena? Creo que son 3 mujeres indígenas. 3, sí, Quetzaltenango, Altebarapaz y Quiché. ¿Qué tanto ha cambiado esto? En 1995 habían 3 o 4 mujeres también. En este momento siguen las mismas circunstancias y por eso hablaba de ciertos retrocesos, si lo vemos en términos de aumento de participación, si lo vemos en términos de que ha aumentado la población misma en el país, mientras que la representación tiene entonces de alguna manera retrocesos. Pero ¿cómo cambiamos eso? Exacto, ¿cómo cambiar? ¿Cómo cambiar? Aparte de la actitud que se solicita, que se demanda, no solo hacia los integrantes de partidos políticos, de comités cívicos y de todas las estructuras de participación de las mujeres, aparte de la actitud tanto de hombres y mujeres, hay necesidad de obligar, para eso sirve la ley, para obligar. En este sentido, como digo, se están demandando cuotas de participación y que alternen la participación de hombres y mujeres. Casi siempre las mujeres indígenas van a ir siempre en tercer lugar, porque es hombre, mujer, hombre, mujer indígena. De todas maneras hay que seguir luchando ahí por espacios porque decimos las mujeres en Guatemala también somos diversas. Las mujeres mestizas, capitalinas, urbanas han tenido mayores posibilidades de participación que las mujeres indígenas, que las mujeres garífonas, que las mujeres que están en el área rural. Entonces, en todos esos espacios deberían haber... La condición de pobreza es una condición que limita la participación
de mujeres mayas, en lo particular en la políca? He escuchado que sí, por el tema de que tienes que invertir tiempo y recursos. Las mujeres, para poder sobrevivir, tienen que trabajar, tienen que atender no solo a la familia, sino ahora salen a vender, están contribuyendo también de alguna manera en la economía familiar, y el dedicarse a la política necesita cierta solvencia para poder dedicarse, necesita meterse a préstamos, necesita hacer propaganda, porque aquí, pues, aunque sea mínima, hay que movilizarse, y eso significa, digo, recursos que no tienen las mujeres indígenas. Entonces hay una serie de circunstancias que hay que cambiar. Aparte de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pienso que también se debe incidir más en las propuestas, porque una cuestión es tener participación y representación, pero otra cuestión son las agendas legislativas, las agendas de partidos, las agendas de los proyectos de gobierno, donde debe haber también una mayor participación, una mayor incidencia de mujeres, pero no solo en términos de su participación política, sino para mejorar las condiciones sociales, económicas en que está viviendo. En la propuesta 212 de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, de hecho muy respaldada por organizaciones tanto indígenas como no indígenas, hay una idea de acción de alternabilidad, de cómo debería de ser una participación más plural en términos alternos. ¿Cuál es tu opinión de esa propuesta? Me parece positiva, y ya decía al principio, una acción afirmativa que permitiría obligar a las estructuras, a las jefaturas, a los dueños de los partidos políticos a considerar la participación, en este caso de mujeres y pueblos indígenas. Ahí se cruzan estos aspectos, mujeres y pueblos indígenas. Te decía que de todas maneras las mujeres indígenas tenemos que luchar en el sentido de que la participación no solo sea hombre-mujer, sino hombre y mujer indígena de manera equitativa. Entonces no es solo la alternabilidad, sino están los elementos estos de igualdad, de paridad, de equidad, que deben estar muy presentes a la hora de aplicar esto. Me parece importante. Pero en otros, digamos, en otras expresiones de organización y de participación política, tampoco estamos encontrando mayor participación de mujeres. Por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, las cámaras empresariales, mujeres indígenas tienen significativamente muy poca participación. ¿Cómo se mejora esa participación también en esos aspectos? Por ejemplo, en el tema comercial, las mujeres son más comerciantes que los hombres y sin embargo la participación en términos de esa representación que decías también es una deuda significativa. ¿Qué está pasando con las mujeres mayas? Esta cuestión yo creo que de alguna manera está asociada también al elemento de organización y lo que llamamos concientización, es decir, que las mujeres estén claras también de que tienen derecho no solo a hacer la comida en una reunión, no solo a mover las sillas y hacer la limpieza en una reunión. O sea, esa es parte de la participación, colaboración, voluntariedad que toda la vida se ha tenido. Sino también en términos de representarse, de proponer, de sugerir, de discutir, de debatir. Es un proceso, yo creo que ha habido un incremento en la participación, pero sigue siendo muy desigual. Entonces, digo, tiene que ver con la organización y la concientización que se pueda dar en todos estos ¿No es cultural? Es cultural porque... No es cultural en términos de que precisamente la cultura comunitaria, la cultura familiar, desde la cosmovisión de los pueblos indígenas o desde la cosmovisión maya, diría alguien, tiene que determinar esa participación o no. ¿Eso culturalmente está definido así? Yo diría que no solo en comunidades indígenas, sino en la sociedad, cómo a través de la cultura, cómo a través de valores, de creencias y todo se van determinando roles, pero hay tradiciones, hay costumbres buenas, hay costumbres positivas que hay que sostener, que hay que mantener, que hay que defender, pero hay muchas que si lo que están haciendo es marginar la participación de mujeres, limitar su crecimiento profesional, académico, político,
limitar su incidencia, hay que romper con esas tradiciones y creencias. Y el proceso de participación de alguna manera se da de manera, reitero, de manera natural. Es decir, no se puede forzar la participación de las mujeres. También creyendo en lo positivo, irlo empujando de alguna manera, sino que tiene que Sí. ser más natural. Y ahí viene el tema de los liderazgos. Los liderazgos, yo pienso que así como hay liderazgos natos, hay liderazgos que se crean, se forman. Y el tema de la formación y el tema de la participación, me preguntabas al principio la experiencia personal, yo creo el habernos involucrado es lo que nos permite ir ganando espacio, es lo que nos permite ir teniendo criterios, es lo que permite ir cuestionando situaciones. Mientras no se participe, no está esa fuente, esa cantera de formación de liderazgos. Entonces, aparte de que puedan haber cuestiones naturales, cuestiones que se van dando de manera natural, los procesos pueden ser un poquito más lentos de ese modo. No hay que dejar de tener eso en cuenta porque los liderazgos también quieren vocación. Entonces, las dos cuestiones pienso que son importantes. Precisamente la participación de mujeres mayas, esta elección de alguna manera es una pérdida. Sí, yo pienso que sí. Ahora, es una pérdida porque hay muchos liderazgos y hay mujeres con vocación, hay mujeres con deseos de participar en la política, porque igual hay mujeres que no, igual que mujeres indígenas y ladinas, no quieren participar en política porque igual no quieren involucrarse por la mala fama que tiene Que la esa era una de las política. cosas que te iba a decir, no solamente el hecho de que culturalmente en las familias, en la comunidad, existen limitaciones a poder ser tolerante a la participación de las mujeres, sino encima hay en el imaginario, en las ideas de todos los guatemaltecos, un descrédito alrededor de la política. Y ese descrédito pesa en la decisión de las mujeres indígenas, ¿o no? Y definitivamente sí. Y entonces se puede respaldar la participación de otras mujeres, pero no se da el salto a participar también. Y yo digo que hay dos elementos. Uno, la vocación. Yo creo que la vocación, las inclinaciones hacia los distintos espacios de participación puede darse, y en algunos casos más hacia el ejercicio público, hacia la participación en puestos de elección popular. Hay mujeres con ganas para hacerlo, pero no se encuentran con estas trabas organizativas, estructurales de las que hemos venido Pero estas hablando. trabas existen en todos lados y hay para hombres como para mujeres. Yo diría incluso es la libre competencia en términos de liderazgo. ¿Qué necesitamos para que las mujeres mayas puedan ganar estas competencias? Mira, yo pienso que no es esta cuestión de la libre competencia, realmente pienso que tiene que ver, no es solo una cuestión de oportunidades. Si tienes 10 lugares y quienes más posibilidades han tenido de participación, de foguearse en la cuestión política, la cuestión organizativa, son hombres, a la hora de la hora la desventaja siempre se va a dar. Entonces las mujeres, es cierto, van a luchar, pero no en las mismas, con las mismas ventajas, siempre va a ser en desventaja. Una cuestión, por ejemplo, que se da es que se exige de las mujeres, o de las mujeres indígenas en particular, perfección para poder entrar a un puesto de elección popular. ¿Cuántos hombres indígenas y ladinos se han incorporado también con cuestionamientos? Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de doña Laura Reyes y de Rigoberta. Se les exigió eso que estás mencionando. Y es una situación que se da en muchos espacios. Para poder entrar tienes que tener un currículum impecable, tienes que tener pues un récord académico X. Entonces, ¿quién marca esos parámetros? Y ¿quiénes han tenido oportunidad de esa trayectoria curricular cuando ha sido una lucha constante desde los espacios locales hasta los espacios. Seguimos evaluando el proceso electoral, la participación política de pueblos indígenas desde nuestras comunidades, en una realidad que tiene contradicciones y cosas interesantes. Vamos a continuar con un partido político indígena. ¿Qué sucede? ¿Qué viene a continuación? Regresamos después de estos mensajes.